Nosotros, el Señor Jesús dice. El Señor viene pronto. Entonces, el Señor viene pronto. ¿Qué significa? Así como el Señor Jesucristo. En el siglo I después de Cristo. Después de sacrificarse. Resucitó. Después de resucitar. Estuvo con los discípulos durante 40 días. Y entonces el Señor iba a ser llevado al cielo. En ese momento, había 2 ángeles, en medio de los discípulos. En aquel momento, el Señor fue llevado al cielo. Mientras era llevado, los discípulos miraban al cielo, mirando al Señor. En ese momento, 2 ángeles, dijeron junto a los discípulos, varones Galileos, ¿por qué miráis a este? ¿Jesús que ha sido llevado al cielo? Así como subió al cielo, así vendrá. Es decir, nuestro Redentor vino una vez al mundo. Luego fue muerto y sacrificado. Después de resucitar, ante sus discípulos, ascendió al cielo. Entonces, habiendo ascendido al cielo, después, Él volverá. Por eso decimos, que el tema del que se hablará en esta era, es la segunda venida del Señor. Es el tema de esta era. Y la segunda venida del Señor, ¿qué es? La segunda venida del Señor consiste en 2 cosas. Una cosa, es llevar a los que le aman al cielo. La otra cosa, es que va a destruir a todas las naciones y pueblos. Esto es, lo relacionado con la segunda venida del Señor. Y ya que el día de la venida del Señor está cerca, entonces en su segunda venida, ¿a qué personas va a llevar al reino de los cielos? A los que le aman y velan con vigilancia. Velar con vigilancia. Los que anhelan su venida. A esas personas el Señor las llevará al cielo. Pero a aquellos que le aborrecen, cuando el Señor venga, destruirá a todos los que le aborrecen. Estas son las 2 cosas de la segunda venida del Señor. Una es llevar a los que pertenecen al Señor al reino de los cielos. La otra es destruir a los que pertenecen a Satanás. Y nosotros, leamos en el Apocalipsis, el capítulo 1 dice, sobre la venida del Señor. Aquí dice, he aquí, que viene con las nubes. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron también le verán. Y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Amén. Aquí dice, he aquí, que viene con las nubes. Es decir, que el Señor Cristo va a venir con las nubes. El Señor Cristo con las nubes. Después de venir, ¿cómo será? Aquí dice, todo ojo le verá. Incluso los que le traspasaron también le verán. Y todos los linajes de la tierra, todos por causa de él, se lamentarán golpeándose el pecho. Esto es seguro. Amén. Porque entonces, todas las tribus de la tierra, se lamentarán por el Señor Cristo, y se golpearán el pecho de dolor. La venida del Señor es para destruir a todas las tribus de la tierra. Destruir a aquellos que se niegan a creer en el Señor. El Señor ciertamente destruirá a todos los que no quieren creer en Jesús. Cuando el Señor Jesucristo descienda, a todos los que no creen en Él, los destruirá por completo. ¿Realmente el Señor tiene tal autoridad para poder a los que no creen en Él destruirlos? Sabemos que la humanidad, los humanos fueron creados por Dios y el Señor. El Padre Celestial y el Señor crearon a la humanidad, pero al final la humanidad no quiere creer en el Señor, ni quiere creer en el Padre del Señor, nuestro Dios. Entonces, ya que los humanos fueron creados por Dios y el Señor, pero la humanidad no quiere creer en Dios, ni quiere creer en el Señor. Por eso, cuando el Señor descienda, destruirá a aquellos que no creen en el Señor. No creer en el Señor significa que los humanos fueron creados por Dios, pero los humanos no quieren estar bajo el nombre del Señor. No quieren ser personas que pertenecen al Señor Jesús. No quieren ponerse del lado del Señor Jesús. No quieren estar bajo el nombre del Señor Jesús. No quieren obedecer al Señor. A estas personas, el Señor las destruirá cuando descienda. Por lo tanto, esas personas temblarán de miedo. Incluso aquellos que una vez traspasaron al Señor Cristo, también temblarán de miedo. Aquellos hermanos y hermanas dicen, cuando el Señor descienda, los que traspasaron al Señor aún no han resucitado. ¿Cómo es posible que vayan a tener miedo? Sabemos que el Señor fue crucificado en el Gólgota. Entonces, cuando el Señor descienda, aquellos que crucificaron al Señor, esos soldados, ¿han resucitado? Aún no han resucitado. Entonces, ¿cómo es que dice que incluso aquellos que lo traspasaron también lo verán? Esto significa que cuando el Señor Cristo fue crucificado, claramente hubo soldados romanos que lo traspasaron. Pero nosotros, los 144,000, los 144.000, somos los miembros del cuerpo del Señor.
Y si alguien nos mata, es equivalente a traspasar al Señor Jesús, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Es decir, durante la gran tribulación, muchos que pertenecen al cuerpo del Señor fueron asesinados, y todo aquel que mate a los hermanos hebreos, que mate a los hermanos y hermanas, que mate a los miembros del cuerpo de Cristo, es equivalente a traspasar al Señor Jesucristo. Por eso aquí dice, que todos lo verán. Incluso aquellos que lo traspasaron, también lo verán, refiriéndose a que, aquellos que mataron a los apóstoles del Señor Cristo, que mataron a los miembros del cuerpo del Señor Jesucristo, que mataron a los hermanos y hermanas, es equivalente a matar al Señor. Y todas esas personas verán la venida del Señor. Y así dice, todas las naciones de la tierra se lamentarán por él. Esto es seguro. Amén. Es decir, las naciones de la tierra, debido a que después de la venida del Señor Cristo, ellos temerán y temblarán, se lamentarán y se golpearán el pecho, porque el día de la destrucción de las naciones de la tierra ya ha llegado. El día en que por el Señor Jesucristo serán destruidos, ya ha llegado, porque antes de la venida del Señor Cristo, ellos mataron a muchos creyentes en el Señor, mataron a muchos de la novia del Señor, los miembros del Señor. Por eso, las naciones de la tierra, debido a la venida del Señor Jesucristo, se lamentarán y se golpearán el pecho. Inmediatamente después, Dios dice esto. El Señor Dios dice, yo soy el Alfa, y también el Omega, el que es, el que era eternamente, y el que ha de venir eternamente, el Todopoderoso que aún existe. Es decir, el Padre Celestial predestinó a ser llamado el Alfa y el Omega, llamado el que es, el que era eternamente, y el que ha de venir eternamente, el Dios Todopoderoso que aún existe. Ya ha decretado que el Hijo de Dios vendrá para quemar a todas las naciones y pueblos. El que predestinó la venida del Señor Cristo es aquel que es llamado el Alfa y el Omega, llamado el que es, el que era eternamente, el Todopoderoso que ha de venir eternamente. Este es el Dios Todopoderoso, que ya ha decretado que su Hijo vendrá para aplastar a todas las naciones y pueblos. El Padre Celestial ya ha decretado esto. Por ejemplo, ahora estamos hablando de la verdad, que es para reunir a los hijos de todas las naciones y pueblos, y traerlos, para entregárselos a Dios. Pero Satanás constantemente ataca al hermano Heber, y también ataca a los colaboradores, hermanos y hermanas. Entonces, en el futuro, cuando nosotros descendamos, cuando el Señor descienda, por supuesto, es el Hijo del Señor, quien guiará a los miembros del Señor, que también son los miembros del hermano Heber, para descender juntos. Cuando descendamos, destruiremos a todos los que nos odian. Pero antes de descender, primero destruirá a los dioses de todas las naciones y pueblos de la tierra. Estos son los dioses de todas las naciones y pueblos, es decir, los secuaces del diablo Satanás. Por supuesto, en cuanto al diablo, será después de 1,000 años, cuando sea destruido. Pero los ángeles caídos, tan pronto como termine la gran tribulación, serán destruidos. Los ángeles caídos serán destruidos. Y al final, después de destruir a los ángeles caídos, destruirá a las naciones y pueblos de la tierra. Esto es lo que Dios ya ha predestinado. Todas las naciones y pueblos, debido a la venida del Señor Cristo, temerán y temblarán. En los días venideros, es decir, en estos más de 10 años, uno de los temas de los que más se hablará es la venida del Señor Cristo. Habrá mucha gente que querrá saber qué es la venida del Señor. Es decir, que este tema se convierta en el tema más central de esta era. Se dice que el Señor Jesús, en el siglo I después de Cristo, vino al mundo como hombre, y así dio su vida por los pecados de los hombres, para que la gente esté bajo su nombre, para que crean en él, y estén bajo su nombre. Entonces, 2000 años después, cuando regrese, verá cuántas personas le pertenecen, y aquellos que le pertenecen, regresarán a la casa celestial. Los que no le pertenecen, serán completamente destruidos. Esta es la venida del Señor. En este momento, sigamos leyendo sobre lo que escribió el apóstol Juan. El hermano Heber lo leerá para los hermanos y hermanas. Yo, Juan, que soy vuestro hermano, y copartícipe con vosotros en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, en la isla llamada Patmos. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves, y envíalo a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Sardis,
Filadelfia y la Odisea, a las 7 iglesias, es decir, el apóstol Juan, fue desterrado a una isla llamada la isla de Patmos. Allí, en la isla de Patmos, fue desterrado allí, porque daba testimonio de nuestro Señor Jesucristo, y por eso fue desterrado allí. Pero un día fue conmovido por el Espíritu Santo. Fue conmovido por el Espíritu Santo, lo que lo situó en el futuro día de la venida del Señor. Es decir, yo estaba en el Espíritu para situarme en el día del Señor. Es decir, Juan fue conmovido por el Espíritu Santo, lo que hizo que Juan, en aquel momento, cuando el día del Señor aún no había llegado, el día del Señor, que pertenece a esta era, y más de 10 años después, el día del Señor Jesucristo, también llamado el gran día de Jehová. Este gran día es el día de la destrucción de todas las naciones y pueblos, es decir, la destrucción de toda la humanidad, y de todas las cosas del universo. Ese día se llama el día del Señor. Pero el día del Señor aún no había llegado. Pero el apóstol Juan dijo, aquí dice, yo estaba en el Espíritu para situarme en el día del Señor. Es decir, Juan fue conmovido por el Espíritu de Dios, lo que hizo que Juan se situara allí, a pesar de ser una persona del siglo I después de Cristo. De repente se convirtió en una persona de 2,000 años después. Y de repente, Juan era originalmente una persona del siglo I después de Cristo, pero llegó a encontrarse en el día del Señor. Él entró en esta era y vio con sus propios ojos al hermano Geber, el sol, la luna, y también vio 12 estrellas. Ese sol, esa luna y esas 12 estrellas son de esta era. ¿Cómo pudo Juan verlas? Resulta que el Espíritu Santo lo colocó en el día del Señor, permitiéndole cruzar 2,000 años por adelantado, para entrar en 2000 años. Después de estos 2000 años, la era actual de hoy, e incluso la era de más de 10 años después, encontrándose en el reinado de Cristo el Señor, el día en que destruirá a todas las naciones y pueblos. Es decir, el Espíritu Santo hizo que él, de repente entrara en el futuro reinado del Señor Jesucristo, el día en que destruirá a todas las naciones y pueblos. En este momento, después de ser conmovido por el Espíritu Santo, en este momento, escuchó una voz. Esta voz era como el sonido de una trompeta, y esta voz decía, escribe lo que ves en un rollo, y envíalo a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. A las 7 congregaciones. Esta voz es la voz de Cristo el Señor, diciéndole a Juan que escribiera lo que vio en un rollo y lo enviara a las 7 congregaciones de aquella era. Las 7 congregaciones de aquella era no significa que esta era, por supuesto, aunque fue escrito para aquella era, la gente de esta era también lee el contenido para las 7 congregaciones. Es lo mismo aprender de las lecciones de las 7 congregaciones, como Cristo el Señor enseñó a los del siglo I después de Cristo, a aquellos hermanos y hermanas de las 7 congregaciones. También está registrado de la misma manera en la Biblia, para que aprendamos y nos beneficiemos juntos. Aunque fue dicho a esas 7 congregaciones, nosotros tampoco somos las 7 congregaciones de aquella era, sino que somos los de 2,000 años después, los hermanos y hermanas de esta era. Pero a pesar de esto, nosotros leemos lo que el apóstol Juan escribió a esas 7 congregaciones, y lo que Cristo el Señor les enseñó, lo cual nos anima. Lo maravilloso es que, después de enseñar a las 7 congregaciones, Juan fue llevado al cielo. Es decir, el Espíritu Santo hizo que él, en una visión, o fue llevado realmente, o entró directamente en el Espíritu, para ir al cielo, para permitirle ver las cosas que deben suceder en el futuro, es decir, las cosas que se cumplirán en esta era. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.